Natural, Dearm, una promesa de vida. Conviértete en una estrella de película, solo en Primax. Primax, siempre más. Con seguros Equinoxial puedes ganar un auto 0 kilómetros al adquirir auto conectado SmartTag o auto seguro. Mutualista Pichincha, 60 años construyendo tus sueños. La solución está en tus manos. Ahorremos luz. Empresa Eléctrica Quito, con conciencia energética. Andalucía, toda una vida mejorando otras. Paseo San Francisco te trae un concierto de nostalgia y lo mejor del pop de los años 80. El Dorado Restaurante. Cocina peruana e internacional. Reviva y disfrute sus momentos especiales en el mejor restaurante de la ciudad. A partir de este momento, Exa FM, Democracia AM y Democracia TV presentan el programa de información y análisis más influyente de la radio. La revista de opinión Democracia. A esta hora, la revista de opinión Democracia presenta a Miguel Rivadeneira. Los protagonistas, las entrevistas, la búsqueda de la verdad. Miguel Rivadeneira, en la revista de opinión Democracia. 6:33 en el territorio continental ecuatoriano. Saludo afectuoso y cordial a los miles de seguidores de la revista de opinión Democracia este martes 23 de noviembre del 2021. Vamos a abordar esta mañana temas importantes como lo internacional y las elecciones, de manera especial en Chile, donde el 19 de diciembre próximo se irá a un balotaje final entre los dos candidatos finalistas, el candidato de la extrema derecha y el candidato de la extrema izquierda, que llegaron a esta final. Hay los extremos que se han polarizado y es bueno conocer qué elecciones políticas quedan luego de estas elecciones presidenciales y el futuro que se viene. También abordaremos esta mañana el tema vinculado con la situación política que vive el Ecuador y estos altos niveles de violencia, cuando aquí se ha advertido que el Ecuador iría en camino a una narcodemocracia, a un narcoestado. Lo anunció hace más de 13 años el doctor Francisco Huerta Montalvo, que será uno de nuestros invitados esta mañana. Y lo otro, la mirada que está en la Asamblea Nacional, mientras el gobierno hace esfuerzos por captar inversión extranjera. La semana pasada un foro importante. Esta mañana vamos a hablar sobre el tema de la minería. El gobierno apunta a recibir 30.000 millones de dólares, de lo cual se ha concretado alrededor de 2.000 millones. Y mientras la Asamblea Nacional se empeña en poner obstáculos. Este miércoles está previsto analizar en segundo y definitivo debate y aprobar o negar la reforma tributaria. El plazo de los 30 días en un proyecto urgente vence el sábado, mientras se alistan los juicios políticos. Y ahí hay que decirlo, a la cabeza está el correísmo y, perdón la expresión, hay tontos útiles que se suman a juicios, por ejemplo, al Procurador General del Estado. Lo acusan por no haber recuperado dinero de contratos que devienen del correísmo. El correísmo persigue al procurador porque no recupera recursos de malos actos, malos contratos hechos en el correísmo. Y ahí se están sumando algunos tontos útiles, lastimosamente, esa es la realidad. El juicio político que avanza el primero contra el superintendente de compañías por el caso ISPOL, la superintendente de bancos y también el contralor. Pero este lunes hubo en la Comisión de Fiscalización el caso del ISPOL, este caso escandaloso, en donde están en juego 900 millones de dólares aproximadamente de los sagrados recursos de 80.000 familias vinculadas a policías que sirvieron a la institución y al país. Y ayer compareció, como le decíamos aquí este lunes, al asambleísta Luis Almeida del Partido Social Cristiano. ¿Qué le van a preguntar a uno de los principales responsables que no les ha pasado nada y que hoy reside en Estados Unidos, el señor José Serrano, que fue ministro del Interior? Pero ayer, en medio de su
de su intervención lavándose las manos, le preguntó el presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, bueno, y este chequecito de $230,000 para una asesora suya en el Ministerio del Interior, le preguntó si le conocía. Esto fue lo que ocurrió en resumen este lunes en la Comisión de Fiscalización. ¿Conoce usted este documento entregado por la Justicia de Estados Unidos? Sí, por supuesto que lo conozco, señor presidente. ¿Puede explicarle a la Asamblea Nacional de qué se trata? Este es un cheque, un pago entregado justamente a la señora María Paula Christiansen. Claramente se señala en esa parte de abajo la razón por la que se pagó. Habrá que requerir los contratos y todo eso. ¿Cuál es su relación con María Christensen? En primer lugar, vuelvo a insistir, señor presidente, con relación a lo que había mencionado el señor asambleísta Cuero. Si uno no tiene la información, si uno no tiene los documentos, pues uno no puede actuar sobre elucubraciones. El exministro no ha podido desmentir a María Christensen, quien fue una alta funcionaria del Ministerio del Interior en la administración de José Serrano, con Jorge Cherres. Entonces no se trataba solamente de una reunión con motivo de un apoyo del señor Cherres para los damnificados del terremoto. Aquí hay una relación mucho más profunda, y ya no en Ecuador, sino en Estados Unidos, donde está residiendo la señora Christensen. Y aquí quienes presiden los organismos de control quieren volarles la cabeza. Hay responsabilidad en casos como la Superintendencia de Compañías, no así el resto, pero no asumen su responsabilidad. El caso del señor José Serrano, se lava las manos, da las vueltas ante la pregunta, pero hay un cheque de $230,000 entregados a la señora Mortensen, quien fue quien fue asesora en el Ministerio del Interior durante el correísmo, durante la administración en ese ministerio del doctor José Serrano. Esa es la realidad. Mejor empecemos esta jornada de entrevistas con temas positivos. La inversión extranjera en el Ecuador, y uno de los sectores importantes es la minería. Queremos dar la bienvenida a este análisis a la presidenta ejecutiva de la Cámara de Minería del Ecuador, María Eulalia Silva, y al ex viceministro de Minas, Fernando Benalcázar. ¿Cómo han visto esta apertura y estas perspectivas en el sector minero del Ecuador? Doña María Eulalia Silva, muy buen día. Por favor, el audio, María Eulalia. Perdón, estaba sin audio. Estaba saludándole, Miguel. Buenos días, gracias. Igual a toda su audiencia. Muchas gracias. Es definitivamente un paso positivo. El presidente Lasso ha sido muy enfático. Estamos enfrentando una caída de la que nos va a tomar tiempo recuperarnos, y para ello se ha levantado un portafolio de $30,000 millones en inversiones, de los cuales la minería ocupa un pedazo bastante grande, bastante atractivo. Ya se han logrado $2,000 millones de inversión, de los cuales prácticamente la cuarta parte, viene de la minería, de tal manera, hasta el día de hoy, de tal manera que una vez más se ratifica lo que hemos dicho, Miguel. La minería industrial, la minería bien hecha, es una pieza clave para la reactivación económica. Es la manera de convertir nuestros recursos naturales en lo que tanto necesitamos: empleo, alternativas de desarrollo, progreso, bienestar. En esta ronda de negociaciones, ¿cuáles han sido las concreciones y cuáles las perspectivas en materia minera? María Eulalia. El día viernes pasado, Solgol firmó un compromiso de inversión para el desarrollo del proyecto Cascabel, ubicado en la provincia de Imbabura. Asimismo, Lumina Gold para el desarrollo del proyecto Cangrejos, ubicado en la provincia de El Oro. Son una mina industrial. La construcción de una mina industrial requiere cientos de millones de dólares que además se quedan en sitios remotos, donde escasamente ha llegado el Estado, de tal manera que
las comunidades de influencia, las zonas de influencia realmente se ven beneficiadas, como ya lo vemos, por ejemplo, con Fruta del Norte, una de las minas industriales que está en este momento en funcionamiento en Zamora Chinchipe, y es definitivamente una de las razones, la ubicación de las 2 minas industriales en esa provincia, que son la base para que Zamora Chinchipe sea de las 24 provincias la de mayor reactivación. Entonces, si es que extrapolamos el ejemplo de Fruta del Norte, pues sabremos que las comunidades de influencia, cuando Cascabel o cuando Cangrejos empiece su fase de construcción, estarán directamente beneficiadas. Bienvenido a Fernando Benalcázar, ex viceministro de Minas. ¿Cómo ve este proceso de inversión en el Ecuador luego de este evento por Business Ecuador 2021? Muy buen día. Cariñoso para usted y toda su audiencia. Lo sucedido el día viernes y en boca del señor presidente pone en evidencia que en un tiempo récord y con un compromiso formal de los ministros, tanto el ministro del ramo, el ministro Juan Carlos Bermeo, como el ministro de Comercio Exterior, Julio José Ponce, han trabajado arduamente en dar continuidad a un proceso que no nace ahora. Este tema de las inversiones viene discutiéndose desde hace aproximadamente un año y medio, y refleja la forma como el Estado ofrece garantías dentro de una seguridad jurídica para que los grandes inversionistas nacionales y extranjeros tengan ciertos beneficios y marcos de tiempo de seguridad y protección de sus inversiones. Es de felicitar en este evento que se concretaron 470 millones de inversiones con las 2 empresas antes mencionadas, pero también es importante ver, estimo yo que en las próximas semanas, inclusive antes del final del año, podrá venir una nueva inversión asociada con la primera mina que arrancaría construcción en el año 2022, y también otras que vienen en fila en el rango de 300 a 350 millones de dólares proyectadas hacia el año 2024 operaciones, tanto en la provincia de Bolívar como en las provincias de Azuay y Cotopaxi. Es decir, el camino está pavimentado. Creo que cuando se emitió el decreto ejecutivo, el plan de acción para desarrollo del sector minero, en su artículo 14 ya ponía en clara evidencia, al dar un plazo de 30 días al ministro del ramo para reportar a presidencia cuál era el estado y los compromisos de inversión que habían establecido y definidose con los proyectos mineros estratégicos y de segunda generación, aproximadamente 11 proyectos. Entonces eso dejaba claro que desde presidencia había muchísimo interés por ver, y no es una cosa de ahora, como dije en la última entrevista, es algo que venía bien planificado en presidencia cuando el señor presidente era candidato con su equipo. El sector minero, que ha liderado los procesos de inversión extranjera directa en el país, siempre ha superado el 40-33% desde el año 2018, era clave para la reactivación económica del Ecuador. Usted ha dicho un tema importante, darle certeza, darle seguridad jurídica. ¿Cómo lograr, señor ex viceministro de Minas, este ambiente de confianza que requiere el inversionista? Aquí viene para mí que no todo es maravilloso y todo es teóricamente lindo. Seamos realistas. Para que esa seguridad jurídica se convierta en una certeza jurídica, entiéndase certeza que yo estoy seguro que puse mi plata y va a funcionar, nosotros tenemos que poner sobre el tapete que es vital que desde el Ejecutivo, en coordinación con otras instancias del Estado, saquemos a flote la famosa ley de consulta previa, libre e informada. Este es un traspié que está presente y ha demostrado que mal utilizado el concepto de haberse hecho o no una consulta previa, cuando en realidad se requiera o no, que después en los debates jurídicos se llega a las conclusiones en 2 casos que no. Pero los 2 casos han demostrado estar parados. La mina Río Blanco y el proyecto San Carlos Pananza están parados. ¿Por qué? Porque no hay esa seguridad jurídica.
Entonces, es vital, y como se establecía claramente en este mismo decreto ejecutivo 151, instaba al Ministerio del Ramo, en coordinación con las instancias respectivas y tomando en cuenta las resoluciones de la Corte Constitucional, instancias respectivas, que decir, la Asamblea Nacional, se obtenga y se lance esta ley orgánica. Y aquí yo quiero ser enfático con una cosa que es vital. Proceso de consulta previa, libre e informada, que tiene una base en la OIT 169, no significa consulta de veto, consulta de que se hace o no hace un proyecto. Significa claramente consultar a las comunidades debidamente identificadas en nuestra Constitución. El artículo 57.7 define claramente con quiénes se debe hacer esa consulta. ¿Cuáles pueden ser las potenciales afectaciones a dichas personas, a dichas comunidades? Y en función de eso, tomar las acciones requeridas para minimizar la misma y buscar mecanismos de compensación formal en todo sentido. Es decir, ese concepto que se ha manipulado desde la oposición radical en contra de las actividades extractivas, no solo mineras, en cualquier rango, puede ser petrolero, minero o cualquier otro, es ese, querer manipular a un derecho de veto. En ningún lugar del mundo, bajo las convenciones internacionales como 169 de la OIT, se da ese derecho de veto a nadie. Entonces, es muy importante no poder quitarle al Estado la competencia total que el Estado tiene en estas áreas de minería o sectores estratégicos como está definido en la Constitución. En el 313 es absolutamente claro en decir que es competencia exclusiva del Estado, no de grupos de oposición, no de grupos indígenas, no de GATS, no de juntas parroquiales que con sus consultas populares, precisamente porque no hay esta ley orgánica, quieren y han intentado parar la actividad extractiva. Entonces, este es un traspié, el más importante que tiene que manejarse para que puedan esas inversiones cristalizarse. Caso contrario, seguiremos con la misma exposición y con hechos concretos como los dos ejemplos que di hace un minuto. Señora Presidenta Ejecutiva de la Cámara de Minería, María Eulalia Silva, ¿cómo dar certezas y confianza? Esto que ha señalado Fernando Benalcázar, que es fundamental para que aumente la inversión extranjera tan necesaria en el Ecuador. El Foro de Inversiones fue un buen paso. El decreto 151 fue también un gran paso. Creo que son muestras que el Ecuador está dando hacia esa certeza jurídica. Sin embargo, no es todo. Efectivamente, falta la presentación, la expedición de esa ley orgánica de consulta previa. También creo que es vital que la política minera permee a todos los estamentos del Ejecutivo, porque no solamente el Ejecutivo lo comprende el señor Presidente de la República, el señor Ministro de Energía o el Viceministro de Minas, sino una cadena de mando que finalmente tiene que alinearse con esa voluntad. Por supuesto, nadie está diciendo que se permita una minería sea como sea. Por supuesto, ese decreto 151 ha sido totalmente enfático en exigir parámetros de responsabilidad ambiental, de responsabilidad social, de transparencia, de innovación, de uso de tecnología. Pero si se dan esos parámetros y si es que los proyectos y operaciones están trabajando alineados a esos parámetros, deben permitirse una actividad fluida en beneficio de todos, no solamente de quienes están en el sector minero, sino también en beneficio de las comunidades, de los empleados, de los GATS y por supuesto del Estado. Eso en la parte jurídica. En la parte de, porque esto toma su tiempo, la explotación minera, ¿cómo ve María Eulalia este desarrollo, esta perspectiva, este ambiente que permita ir aumentando la inversión en el sector? La minería es como correr una maratón, no son los 100 metros planos, es como una maratón, es una carrera de resistencia de alguna forma. Las minas que hoy están operando al sur del país han pasado 15, 18 años antes de empezar la producción del primer gramo de metal.
Atrás de ellas viene una serie de proyectos en distintos estadios de exploración. Sin embargo, hay unos que ya están pues avanzados y se acercan a una etapa de construcción. Los próximos 4 años esperamos ver la construcción de al menos unas 4 minas. Y lo bueno de todo esto es que son minas que están repartidas por el país, están en zonas muy remotas, en zonas verdaderamente donde no ha existido otra alternativa para el desarrollo y que podrán aportar muchísimo, que ya lo están haciendo, pero que en el futuro lo harán aún más. Entonces esperemos que en estos 4 años veamos al menos la construcción de 4 minas. Fíjese usted, Miguel, que con tan solo 2 minas en producción, también con el aporte de la pequeña minería, pero sobre todo con la participación de estas 2 minas, cerraremos el año con más de $1.500 millones en exportaciones, y los metales ya son el 4.º rubro de exportación de la balanza comercial ecuatoriana. De tal manera que cuando estas minas empiecen a multiplicarse, los beneficios para los ecuatorianos serán también multiplicados. En esas consideraciones, ¿usted ve este año, con perspectiva al 2022, que hay un sustancial incremento, más allá de lo que ocurriera, se evidenciara en este foro de la semana anterior? Definitivamente va a haber un incremento de alrededor del 50% de las exportaciones comparados con 2020. También dentro de este foro se anunció la reapertura del catastro minero para enero del 2022, un catastro que estaba cerrado desde 2018, y eso también es positivo, porque es abrir la puerta a nuevas y frescas inversiones. El Ecuador es un país muy poco explorado, muy poco concesionado. Sin embargo, en esa mínima cantidad que no supera el 8% del territorio nacional, ya se han encontrado yacimientos de talla mundial. De tal manera que si se sigue concesionando, se podrá explorar para saber en realidad qué hay. Sin embargo, la geología que no conoce fronteras dice que hay interesantísimos yacimientos en toda la cadena de los Andes, y el Ecuador no puede ser una excepción. De tal manera que abrir ese catastro minero es la oportunidad para nuevas inversiones, para nuevos descubrimientos y, por supuesto, para convertir esos recursos naturales en bienestar y progreso para todos. Fernando Benalcázar, este tema que citaba María Eulalia Silva es fundamental y ya lo ha confirmado el gobierno. Sin embargo, hay que decirlo, venimos hablando tanto tiempo. ¿Cómo concretar este catastro minero que permitirá ver las posibilidades, las reservas que tiene el Ecuador? Miguel, permítame, antes de hablar del catastro minero, quisiera añadir otro punto importantísimo, otro traspié que es vital, si usted me lo permite. Con gusto. El tema clarísimo de la falta de permisos, de la falta de licencias ambientales. Para mí ese es otro traspié que si no se lo supera, si no se pasan todos esos procesos burocráticos, que si bien puede haber la gran voluntad política desde el Ejecutivo y tal vez desde el ministro del ramo, existe al interior un grupo de personal que trabaja bajo una visión no de país, sino de una visión pragmática en contra de la actividad extractiva. ¿Al interior de dónde? Del Ministerio del Ambiente, en donde los procesos, pese a que en el decreto ejecutivo 151, en las disposiciones transitorias segunda y tercera, se pide a los 2 ministros del ramo, inclusive, identificar todos los procesos de los sectores estratégicos que están demorados. Y cuando hablamos de demoras, no estamos hablando de semanas ni de meses, estamos hablando de años. Y conjuntamente emitir un acuerdo interministerial para liberar esos nudos. Todo esto ya fue hecho. Todo esto debía haberse realizado en un lapso de 60 días, es decir, hasta octubre 5. Pero la industria y estas inversiones siguen enfrentando el problema de la demora en todos estos procesos. Entonces sí creo que este es un segundo punto que yo quisiera poner sobre la mesa. Finalmente, llegando al tercer punto, a su pregunta del catastro minero, en efecto, el ministro Juan Carlos Bermeo hizo este anuncio que en enero se abría el catastro minero. Aquí quiero ser claro e invitaría a que la audiencia lea el documento público, el boletín de prensa aclaratorio que fue necesario
ponerlo sobre la mesa. En enero se abre el catastro en 2 fases. La primera fase, que va a tomar algunos meses, busca dar continuidad a todos aquellos procesos, aquellas solicitudes de concesiones que se emitieron hasta el 24 de enero del 2018, cuando se cerró el catastro. Y aproximadamente son 506 de ellas que tienen que cumplir el proceso regular frente a la apertura. ¿Qué significa eso? Cumplir, verificar, analizar todo dentro del proceso que define la ley y concesionarlas oportunamente con esta apertura. Y, propias palabras del boletín del ministerio, establece que hacia el último trimestre del 2022 se podría abrir el catastro hacia nuevas potenciales concesiones. Y aquí es muy importante resaltar que para ofertar nuevas áreas posibles de subasta o remate o áreas en las que inversionistas tengan interés, es vital contar con procesos de consulta previa, libre e informada, porque si no, vamos a caer exactamente en lo mismo. Tenemos interés por el área X o el área Y, y si no se ha hecho estos procesos, simple y llanamente, las comunidades o los amigos pro defensa del no extractivismo van a utilizar la misma base que hemos vivido en los últimos años. Solo estos 2 comentarios. María Eulalia Silva, este tema de las licencias ambientales, ¿cuál es el criterio que tienen en la Cámara de Minería a fin de que se agilicen los procesos y no sean limitantes? Efectivamente, es uno de los compromisos del decreto 151, Miguel. Han habido algunas licencias, ha habido alguna percepción de agilidad, pero no se puede decir que es algo que está subsanado. De todas maneras, todavía hay una serie de permisos, una serie de licencias que siguen tomando años, y lo angustiante en esta industria es que para las fases de exploración hay tiempos perentorios. Entonces, imagínese usted lo que es tener 4 años para una exploración inicial, pero resulta que la licencia ambiental toma 2 y medio. Entonces, le están pidiendo a la industria trabajar en tiempos récord y eso amenaza el cumplimiento de las fases. Entonces, yo todavía creo en la buena voluntad. Creo que están haciendo varios esfuerzos, ya hay ciertos signos. No se puede decir que es un problema subsanado, porque no es así, todavía hay tarea pendiente al respecto. Esperemos que realmente se agiliten estos trámites, lo cual también pasa por tener más gente en el ministerio, procesos más rápidos, menos engorrosos. En cierta ocasión, alguien comentaba que una de las licencias ambientales no salía porque alguien no podía convertir un documento en, me parece que en un archivo PDF, cosas así sumamente elementales, ¿no? Pero que muchas veces esa gran cantidad de permisos represados no son necesariamente procesos muy complicados o procesos que demandan de muchísimo análisis. A veces también son pequeños pasos que se podrían agilitar a fin de que esa carga enorme disminuya. Todas estas buenas perspectivas en el sector minero quizás chocan en su momento con posiciones politiqueras. Quisiera plantearles, María Eulalia Silva, ¿cuánto afecta este fantasma que cada vez que se habla con el gobierno, sectores sociales, sectores indígenas, dicen no a la explotación minera, cuando aquí hay que dividir la explotación minera racional, que respete el medio ambiente, la formal, y creo que todos debemos condenar la minería informal que hace tanto daño y que se practica también en el Ecuador? ¿Cómo afrontar este fantasma de las posiciones políticas que de alguna manera afectan a los procesos? María Eulalia. Miguel, yo creo que todos queremos lo mismo. Más allá de si somos mineros o no somos mineros, todos queremos lo mismo. Queremos empleo, queremos poder educar a los hijos, queremos poder ahorrar para un futuro, queremos tener acceso a servicios de salud y de educación de calidad.
Yo creo que eso es independientemente de dónde vivimos, de a qué sector nos pertenecemos o incluso independientemente si somos o no somos indígenas, ¿no? Creo que todos queremos lo mismo. La minería no es un sector más, no es una industria más. La minería es un tema país. ¿Por qué? Porque esta es la industria del futuro. Esta es la industria que le dará realmente una alternativa de desarrollo al Ecuador y a los ecuatorianos. Y vuelvo e insisto con el ejemplo de Fruta del Norte, la mina de oro que está en Zamora Chinchipe. De los 221 cantones que tiene el Ecuador, en donde crece más el empleo es en Yantzaza, influencia directa de Fruta del Norte. En el top 3 de esos 221 cantones, en el top 3 de mayor promedio de salario, está Yantzaza con $1,400, cuando en el 2016 tenía un sueldo promedio que no superaba los $700. Ha duplicado en estos años. ¿Por qué? Por la presencia de la minería. Entonces, a los compañeros indígenas, a los compañeros que no están en la línea de la minería, yo sí les digo, esta es la oportunidad de convertir nuestros recursos naturales en todo lo que necesitamos: empleo, alternativa, futuro, bienestar para nosotros y para nuestros hijos y para las futuras generaciones. Por supuesto, una minería bien hecha, una minería que cumpla con todo lo que tiene que cumplir. Por supuesto, también persiguiendo a la actividad ilícita de extracción de minerales. Pero realmente quien se opone cerrazónicamente a esta industria tampoco da otras alternativas de desarrollo. Además, tampoco explica cómo vivir sin metales, algo que es absolutamente imprescindible en el mundo de hoy y que será cada vez más imprescindible. El mundo necesita sustituir los combustibles fósiles y para hacerlo hay que desarrollar energías limpias. Y para desarrollar las energías limpias, energía solar, los autos eléctricos, los bosques de antenas eólicas, se necesita metales, y metales que tiene el Ecuador. De tal manera que creo que hay que construir una agenda conjunta, una agenda país, una agenda en donde busquemos el desarrollo de todos, para esta generación y para las siguientes también. Fernando Benalcázar, ¿cómo ve usted este fantasma, esta preocupación por el tema político, por esas posiciones irreductibles de decir no a la explotación petrolera, no a la explotación de la minería en el Ecuador, cuando tenemos enormes posibilidades que va a redundar en los propios sectores pobres, en los sectores sociales? Citaba María Eulalia Silva el caso de Yantzaza. ¿Cómo lograr que se entienda en el Ecuador, más allá del discurso cerrado político, que lo que hace es afectar a los mismos sectores pobres del Ecuador? Gracias, Miguel. Yo creo que hay dos componentes. El primero, que exista en el Ejecutivo el liderazgo que jamás ha existido, al menos en los últimos 10 años, con respecto al sector minero. Los visos y la evidencia dada por el presidente de la República, en el que tiene clarísimo el concepto de que la propia Constitución establece que el Estado central es el único que tiene la potestad de definir en dónde se hace minería y no, de administrar y agilizar los procesos de lo que tiene que ver con el sector de recursos naturales no renovables, es el Estado. Y el segundo componente es dejar claro que todas las partes a favor o en contra del sector minero deben entender los beneficios que la minería trae. En eso, en el propio decreto ejecutivo 151, se da mucho énfasis a la educación, a la concienciación y a que las entidades tanto públicas cuanto privadas influyan en el conocimiento requerido. También se resalta la importancia del combate a la minería ilegal, porque es absolutamente necesario que aquellas situaciones e imágenes que nosotros vemos en la televisión o en los medios de la extracción de forma grotesca en contra del entorno, de la explotación social de estas organizaciones delictivas que están al frente de la minería ilegal, no es de ninguna manera la verdad de lo que es la minería, con muy buena ingeniería, con muy buenas prácticas, con muy buenos diseños. Existen operaciones de minería, de pequeña minería, más allá solo de la minería industrial,
sin olvidarnos que el 33% de las exportaciones de este país, de aquellos 1.500 millones que hablamos, vienen de la pequeña minería, es decir, no es despreciable en lo más mínimo, son de primera calidad en cuanto a sus operaciones. Pero en otros extremos también hay operaciones muy dañinas al ambiente. Y ahí pone en clara evidencia la falta de control y la corrupción que puede haber cuando se hacen esos controles de una manera sesgada o no se los hace, o simplemente por falta de recursos. La Agencia de Regulación y Control de los Recursos Naturales No Renovables a través del grupo que tiene que ver con minería, no tiene la capacidad de hacerlo. Mientras este problema no se resuelva, en mi opinión, va a haber siempre evidencias que manchen y que den una imagen pésima del sector minero en términos generales, y viene esta generalización de la que los grupos, sobre pretexto del cuidado del agua, del ambiente o de etnias indígenas, van a generar la polémica. Es decir, hay que trabajar desde los dos lados, el gobierno, el sector privado, educación y concienciación y regulación. Porque claro, como usted decía anteriormente, si es que no hay esa ley de consulta previa e informada, lastimosamente van a seguir protagonizando hechos como los que sucedieron en Cuenca. Correcto. El tema de las consultas populares es la mejor evidencia. Lo que la Constitución permite se malutiliza y se quiere imponer en contradicción con la propia Constitución. 57.7 dice a quién hay que consultar en el caso de pueblos indígenas, afros y montubios. Y también el 3.3 de la Constitución dice clarito, solo el Estado puede decidir sobre los recursos naturales no renovables, no las consultas populares. Las consultas populares tienen otro sentido, porque el proceso de consulta, insisto, busca dejar saber que un proyecto estratégico es importante para el desarrollo de un país, para el desarrollo de 17 millones de ecuatorianos, y preguntar a las comunidades o a las etnias qué preocupaciones tienen, cómo se verían afectados transparentando la información de un proyecto, cómo se compensaría, cuáles serían los beneficios que vienen para ellos, pero insisto, jamás el poder de veto, que es lo que se quiere malintencionadamente hacer. Muchas gracias a la presidenta ejecutiva de la Cámara de Minería del Ecuador, María Eulalia Silva. Quizás el optimismo se mantiene y buenas perspectivas. Se mantiene el optimismo, Miguel. La minería industrial es el futuro de este país y por eso seguiremos luchando. Y parte de esa lucha es informar. Así es que gracias por el espacio, gracias por permitirnos dar esta buena noticia a todos los que nos escuchan. Muchas gracias a María Eulalia Silva, presidenta de la Cámara de Minería del Ecuador. Fernando Benalcázar, también mantiene ese optimismo que permita avisorar mayores recursos para el Ecuador, porque lo que no se entiende es que esto, la minería formal, por cierto, que respete al medio ambiente, genera fuentes de empleo, genera recursos que tiene una parte, tiene que quedarse en las comunidades en donde se explota la minería. El optimismo existe y desde el primer día, desde el sector público. Empujé, creo en esto y ahora desde el sector privado sigo empujando en esto. Pero es importante poner sobre la mesa que no solo debemos hacer las mejores buenas intenciones desde el Ejecutivo, sino que también estos tropiezos, 2 o 3 que hemos mencionado en este pequeño debate, tienen que superarse para que aquellos inversionistas se sientan seguros y además de gozar de su seguridad jurídica de inversiones, puedan tener la certeza jurídica de que el proyecto va a salir y que el proyecto que está diseñado para 16 años no se lo ejecute en 25 ni 30 años. Así que el optimismo sigue ahí, pero también hay que poner las cosas claras sobre la mesa. Pero claro, subsiste esa preocupación respecto de la parte política, porque vemos países que se han mantenido en la misma línea, más allá de quienes asumen la presidencia de la República, Fernando. El caso de Chile daría la impresión de que se iría hacia la izquierda de nuevo, pero allí no se habla de cortar la explotación del cobre que tantos recursos y ahorros le ha dado a Chile, Fernando. Con esto concluimos. Miguel, usted ha dado en el clavo. La política pública de Estado
uno de los grandes logros que se tuvo en la administración anterior y fue confirmada y ratificada por el presidente Guillermo Lasso con el plan de acción, es reconocer que existe un plan de desarrollo para el sector minero desde el 2020 hasta el 2030, apenas 10 años de proyección, mismo que en su momento oportuno, probablemente a final de este gobierno, con los grandes resultados que se alcancen en minería, tenga que actualizarse hacia el 2050. Pero al tener una política de Estado es lo que ha permitido a países como Chile la continuidad de la independencia política de los actores que llegan de turno. Y eso hace el gran marcador, y eso es lo que se buscó al contar con un Plan Nacional de Desarrollo proyectado a la siguiente década. Entonces, yo reconozco, lo he dicho en muchas entrevistas y lo he dicho en artículos de opinión, que eso es algo de felicitación al presidente Guillermo Lasso, que ha reconocido lo bueno y ha brindado la continuidad requerida. Bien, buenas perspectivas. Quiero agradecer la participación a María Eulalia Silva, presidenta ejecutiva de la Cámara de Minería del Ecuador, y a Fernando Benalcázar, ex viceministro de Minas. Que esa proyección positiva le dé frutos al Ecuador, sin cortapisas políticas como se ha presentado. Muchas gracias, muy amable su participación. Buenos días con todos. Muchas gracias. Hasta luego, Miguel. Muchas gracias a la audiencia. Gracias, Fernando Eulalia. 7:12 en el territorio continental ecuatoriano. En la revista de opinión Democracia vamos a hacer una pausa publicitaria y ya volvemos con esa otra preocupación que vive el país. ¿Qué pasa con la democracia cuando aquí se ha denunciado que hemos ido en el camino del narcoestado por las evidencias de la injerencia del crimen organizado y del narcotráfico? Invitados, el doctor Francisco Huerta Montalvo, el asambleísta de Creo, Diego Ordóñez, y el periodista del portal digital Código Vidrio, Arturo Torres. Miguel Rivadeneira en la revista de opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Te mereces renovar tu hogar en estos días